da mucho gusto darles la bienvenida a esta conectividad de América del Norte que está el, am, bajo la red de áreas marinas protegidas de América del Norte, que es el NAMPAM, como todos los conocemos. Gracias a la CCA por su financiamiento y por facilitar esta sesión, y también al moderador y a los grandes panelistas. Gracias por compartir su conocimiento hoy con nosotros. Represento a las Naciones Unidas, al Programa de Medio Ambiente, UNAP, en América del Norte, y para los que no nos conocen, somos la agencia líder para abordar los retos de América del El Norte. Eh, camper. Trabajamos con los países en todo el mundo para proteger nuestro ecosistema vital. También apoyamos a NAMPAM, trabajando en colaboración con Canadá, México, Estados Unidos y la Comisión para Cooperación Ambiental para promover una red de áreas marinas protegidas en América del Norte. Nuestra misión es crear una red fuerte y activa de lugares y para aumentar el conocimiento, y queremos aumentar la colaboración para mejorar las cuestiones y crear alianzas para promover los esfuerzos de conservación. Nuestro principal objetivo es identificar retos clave y oportunidades, compartir información y mejores prácticas y considerar un- una red de áreas marinas protegidas de América del Norte y las necesidades que estos tengan. Con este objetivo estamos aquí para, para reunir a en las redes de áreas marinas protegidas de América del Norte para crear una conectividad, que es uno de los principales temas que se identificaron en consulta con muchos de ustedes. A, a principios de 2021 organizamos en la primera para, mm, para ver eh, lo que es el buceo, y nos reunimos una vez más para ver proyectos específicos y mejores prácticas en conectividad ecológica. Hoy vamos a explorar los retos para conectividad ecológica y enfocarnos en especies transfronterizas. Si quisiéramos identificar oportunidades para colaboración a través de las redes de NAMPAN. Todos ustedes son gerentes, líderes de áreas marinas protegidas, y que esperamos que esta sea una venia importante para discutir este tema tan importante. Esperemos que el buceo de hoy nos ayude con la colaboración y los esfuerzos para proteger la conservación marina y enfoque con la conectividad social y económica. Les deseo una discusión muy productiva y muchas gracias por acompañarnos. Catherine, gracias, María. Ahora quiero presentarles a todos a nuestro moderador para el buceo de hoy. M- Mary es asociada para la conservación marina, es científica marina, experto en conectividad y conservación. eh, Está a nivel internacional dando asesoría, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para avanzar en las políticas sobre la implementación y grupos de trabajo expertos, incluyendo grupos de especialistas de conectividad y el grupo de trabajo de conectividad marina. Mary va a moderar este tema. Thank you, Catherine. Gracias, It's so Catherine. lovely to be with Me you da all mucho gusto today. estar con ustedes el día de hoy, For y our estoy muy engaging emocionada panel por el and panel tan our excelente que tenemos breakout y por sessions. nuestras sesiones So de trabajo. here just a brief Voy a recap compartir on un marine repaso connectivity. sobre First, conectividad we'll marina just touch primero on global y policy, su expresión and en then we'll políticas open up globales, y luego lo vamos to a our abrir expert a panelists. nuestras discusiones Let me de share my los screen. panelistas expertos. Voy a compartir la pantalla. Okay. Can somebody confirm that they can see my screen? ¿Pueden confirmar si ven mi pantalla? Yes, looks Great. good. Sí, sí, se ve bien. Thank you. Gracias. We're seeing the presenter view though. Pero estamos viendo la
la presentación. Let me stop sharing and then I will share my opposite screen really quickly. Voy a cerrarla y abrirla. There, I'll shift it over. Thank you. Voy a cambiar la presentación en pantalla. There we go. How about now? ¿Ya está bien? Very good. Ya está bien, gracias. Okay. Thank you all for your patience. Gracias por su I'd like to paciencia. start with Quiero reminding empezar everybody that the recordándoles a todos interconnectedness que of the la ocean interconexión del is one of its océano defining es una de las characteristics. características que And definen, because of that, y por we're eso conducting cuando estamos connectivity llevando a cabo conservation both on conservación land de and at conectividad sea. We en can la use it costa y en as el a mar, lo scalable podemos tool usar como una for herramienta planning, para management, planear and management in those administración areas, y both to manejo look at the function of the system en la and also función y how de los we can sistemas, y adapt también or cómo se pueden already adaptar are adapting o to si climate ya se change. están adaptando a lo que es el cambio The climático. definition of La ecological definición de connectivity conectividad is the ecológica unimpeded movement of es el species movimiento de and the flow of especies y el natural flujo de processes that procesos sustain life naturales on que Earth. sostienen Now, la vida this en la can be Tierra. broken Eso into se puede functional dividir and en structural funcional connectivity. y Functional estructural. focuses on La species and funcional their se movements, enfoca en las especies, en sus needs, movimientos, gametes, en sus and structural focuses on the en la estructural, non-biology en of los Earth. gametos, y Today, la what we're estructural se focusing most on enfoca más is bien functional en el medio connectivity. ambiente. Hoy nos vamos a basar So en here are a conectividad list of terms. funcional. In order Estas son to las include definiciones que connectivity, such básicamente as incluyen landmass conectividad conservation, como marine conservación, protected area mm, networks, ecosystem redes networks, de áreas protegidas the list goes marinas. on. La lista es These tend to larga, be pero common terms estos that we son see in términos the day-to-day comunes work que vemos en that el trabajo in cotidiano reality y que en includes realidad connectivity incluyen function. conectividad, básicamente. So why are we Entonces, focusing on ¿por marine qué nos connectivity? estamos We launched enfocando entire en deep dive sessions with conectividad these entire marina? series of deep Es dive una sessions serie focused de on. sesiones Well, it's de buceo essential to y son ecosystem básicas function. para las funciones del Ecosystems and ecosistema. species need Los to be connected ecosistemas y las to especies not se just tienen que function, but conectar no also solamente be a las funciones, sino resilient to también ser resilientes disturbances. a los So disturbios. a connected Y system un sistema will conectado increase the va a repopulation aumentar rate la after repoblación, la a tasa de disturbance, repoblación and después de un also decrease the severity of disturbio, the y luego disturbance in general. disminuir la gravedad Also, focusing on del connectivity, it afecto. tends to also También increase collaboration between aumenta different la groups of people, conexión entre diferentes grupos de partners, personas a través de fronteras, amongst scientists entre and educators. científicos y So, in educadores. general, it helps Entonces, us en general, nos ayuda a colaborar. Entonces, voy a cambiar ahora a los mecanismos internacionales que están apoyando la conectividad en sus reportes. El IPCC, el panel en cambio climático, la adaptación es aumentar la conectividad para facilitar la colonización de nuevas áreas. Y esta idea se ve reflejada en muchos de los programas de derecho y de políticas que nosotros les llamamos marcos de trabajo de habilitación. Y no voy a hablar de todos, pero sí en la Convención de Biodiversidad y el nuevo acuerdo que se firmó por los países recientemente. Y eso es el marco de trabajo de Kunming, Montreal. El marco de trabajo Kunming, Montreal de biodiversidad se enfoca en blancos para países para que avancen en los próximos años. Y lo que hice aquí es que dividí todas estas metas y que aumentan la productividad, la conectividad, perdón, y eso está en amarillo. Y es importante ver que cada uno de estos aumentan los ecosistemas marinos. Entonces, si quieren leer más al respecto, pueden seguir el enlace que está en la parte inferior. Y si estas filminas se comparten al final, también se los puedo dar después.
con el marco de trabajo viene un marco de trabajo de moderación. También queremos medir el avance. Y entonces, en la meta A tenemos el blanco 2 y el blanco 3, indicadores que se proponen para que los países vayan marcando sus avances. Estos indicadores no pueden medir toda lo que es la conectividad marina, sino el grupo de trabajo trabaja en el próximo año para asegurarse de que estas blancos y metas se pueden medir a través de los medio ambiente. Cuando vemos la conectividad entre Canadá, Estados Unidos y México, esto es relevante para los tres. Y aunque Estados Unidos no es parte de la convención, sí incluye un lenguaje muy parecido con las políticas de América la Bella. Entonces, vamos a estar trabajando todos juntos hacia esto. Entonces, quiero concluir esta presentación con unos cuantos recursos que pueden usar antes de presentar al panel. Y eso sería, si quieren unirse al grupo de trabajo de conectividad marina, se pueden mantener actualizados en los recursos, en las políticas y también en todos los eventos que se están llevando a cabo relacionados a conectividad marina. Y también pueden irse directamente a nuestra página donde están esos recursos disponibles para los que estén interesados. Con eso, voy a dejar de compartir y voy a presentarles a todos nuestros panelistas. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Hola, ¿sí? Hola a todos. Voy a compartir mi pantalla. Hola, mi nombre es Odot Nogot y trabajo en la Universidad de Recursos y voy a hablar de la conservación de especies marinas transfronterizas. Entonces, primero que nada, quisiera resumir un poco de qué nos referimos con transfronterizo. Y básicamente hablamos de las especies que comparten diferentes jurisdicciones y hay diferentes casos en los que se pueden compartir las especies entre las jurisdicciones. Pueden ser transfronterizos en uno o dos zonas económicas, pueden ser transfronterizos entre internacionalmente en las aguas profundas, aguas someras y la distribución del cambio. Y también pueden ser altamente migratorias y en este caso pueden moverse de distintas jurisdicciones para terminar su ciclo de vida. Y este componente transfronterizo es muy común en el océano y es muy importante cuando pensamos en la conservación de los océanos. Y con respecto al cambio climático, este tema se vuelve más importante porque las especies cambian su distribución espacial a medida que cambian sus medios ambiente. Y esto tiene consecuencias para las actividades humanas como la pesca, que es uno de los temas en los que yo trabajo en mi investigación. Algún ejemplo, por ejemplo, es con la distribución de las aguas que con el cambio climático que ha llevado a algunas disputas entre países porque no habían acuerdos que podían mantener la cooperación en cómo manejar esta especie, la que presentamos aquí, y está sobreexplotada debido a esto. Entonces, en mi trabajo, que es la guerra de la caballa, ahí hablamos de cómo compartir los recursos entre nosotros. Me enfoco en las investigaciones, porque se hace un muestreo que están de las especies que se encuentran cerca del fondo del océano y empecé a trabajar en cómo crear un nuevo consorcio de personas que trabajan con este servicio de monitoreo y les voy a mostrar algunos ejemplos de
las aguas de Islandia, también del Mar Negro, pero no había una forma adecuada de trabajar juntos a gran escala de cómo intercambiar información, intercambiar datos y recursos. Entonces, en mi trabajo, tengo una recolección de datos y metadatos alrededor del mundo y aquí vemos en color las áreas en donde se hace muestreo y este trabajo se hizo con un grupo de científicos de biodiversidad que fue fundada por el Ecología y Evolución, Fish Club y también con la Fundación de Francia y ahora estamos trabajando con todos estos expertos alrededor del mundo tratando de mejorar la colaboración científica. Entonces aquí tenemos el grupo de líderes del consorcio de pesca que les mostré. Somos casi 15 personas y también estamos creando más recursos para la comunidad para que podamos mejorar la ciencia transfronteriza de las especies marinas y entender su distribución y los cambios de comunidad en las fronteras. En el mapa les estoy mostrando una nueva base de datos que está en línea ya disponible. Tenemos 26 servicios de voluntarios que hemos combinado para que podamos mejorar la experiencia científica al utilizar esto. Principalmente queremos mejorar la investigación en especies y comunidades que están transfronterizos bajo el cambio climático y también informar la gestión de pesca sustentable y prácticas de conservación. Espero poder desarrollar este esfuerzo en cuanto a escala, número de personas involucradas y las corporaciones de gestión de pesca. Me parece que cuando pensamos en la conversación y en preguntas de cuestiones transfronterizas, estamos hablando de dos escalas y dos dificultades. Primero, trabajar entre diferentes interdisciplinarias desde la ciencia de las vidas, de la pesca, de la ciencia y navegar en todas las escalas jurisdiccionales, en las comunidades, estados, países, diferentes países o áreas más allá de las jurisdicciones y las dificultades para poder trabajar con estas dos dimensiones. Pero hay muchas organizaciones que existen y hay muchos acuerdos que pueden ayudar a apoyar estas colaboraciones. Es el caso de NAMPAM y de otras organizaciones que se enfocan en las redes de áreas protegidas marinas, organizaciones internacionales para por ejemplo, el océano, el mar profundo y también acuerdos que tenemos del lado Atlántico y Pacífico entre Estados Unidos, México y Canadá. Por ejemplo, con la ley de implementación del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá para pescas sustentables. Voy a terminar con una imagen que nos inspira. Este es un organismo que está compuesto de distintos organismos para que este elemento pueda sobrevivir. Todos necesitamos trabajar de manera conjunta en nuestra propia escala para la gestión de los océanos. Muchísimas gracias. Maravilloso. Y antes de hacerte algunas preguntas, voy a ver toda tu biografía porque brincamos directamente a tu presentación, pero quiero asegurarnos que todos sepan tu biografía. Entonces, Aurora es una ecologista cuantitativa marina que trabaja en la pesca y sustentable y la conservación del océano. Estudió pesca y gestión en Francia, tiene un doctorado de Dinamarca y completó una posición postdoctorado en la Universidad de Yale. Ahora está trabajando como asociada de postdoctorado en recursos naturales en la Universidad de Apple, en donde se enfoca en el impacto de recursos impulsados por el medio ambiente y relaciones internacionales. Así que aquí está la descripción completa de tu bio. Muchísimas gracias y realmente quiero escuchar
más al respecto. Tengo una pregunta para ti, Aurora, pero no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si es así, por favor, pongan tus preguntas en el chat y yo me voy a asegurar que se hagan esas preguntas, se formulen. Primero que nada, ¿cuál es el estado de protección transfronteriza? Sé que lo has mencionado ya en las diapositivas, pero quisiera saber si hay diferencias en protección de las especies comerciales en comparación de las no comerciales. Bueno, sí, es diferente la protección porque las especies comerciales se benefician de diferentes fuentes e intereses y datos. Son las especies que tienen mayores datos y hay un interés económico, por lo tanto hay un enfoque distinto de estas especies comerciales. Además, hay más oportunidades de conflicto porque los ponen en diferentes riesgos comparados con las especies no comerciales. Yo diría que estas especies no comerciales tienden a ser más raras o en situaciones de alta migración que dependen de más países que las especies comerciales. Y yo diría también que el marco legal es muy distinto de cómo puedes trabajar con una especie comercial y una no comercial. Me diría que en las especies comerciales nos beneficiamos de estas regulaciones y normas, ¿no? Porque hay un mayor interés de las naciones y de las comunidades porque existe una relación muy fuerte del valor económico. Muy interesante. También quisiera preguntar qué sigue en tu investigación y en el trabajo que estás realizando en esta área. Me parece que hay dos componentes principales. El primero es que quiero seguir trabajando con científicos sociales y políticos. Estoy tratando de poner la ecología en contextos distintos en cuanto a los conflictos y cambio climático. Y el segundo es tratar de patrocinar todos los grupos de datos que tenemos ya, que hemos trabajado con los profesionales ecológicos. Así es que si alguien está interesado en algunas encuestas científicas, por favor, pueden acercarse a mí. Gracias, maravilloso. Muchísimas gracias. Y una vez dicho todo esto, vamos a seguir con nuestro segundo panelista. Y esta segundo panelista va a ser Andrew Curtis. Es profesor del Instituto de Océano y Pesca en la Universidad de British Columbia. Ahí ha trabajado también como director del Instituto de Marina. Su programa tiene que ver con estudios de campo y delfines, ballenas, lobos marinos y su campo es en psicología, nutrición y otras áreas. Y con esto le voy a ceder la palabra a Andrew. Muchas gracias, Mary. Psicología no es psicología, es fisiología, no psicología, ¿eh? Yo creo que eso se perdió. Déjeme compartir mi pantalla y a ver un momento, por favor, y para poder comenzar. Entonces, bueno, iba a dar un resumen muy general de algunas cosas que vinieron a mi mente cuando tenía que hablar de mamíferos y su situación transfronteriza. Bueno, parte de mi trabajo ha sido con los leones marinos que van de California hasta Evolution Islands y Japón. Y parte del trabajo es traer a los animales más jóvenes eh, en donde se les enseñó a a nadar en mar abierto para saber qué es lo que hacen en cautiverio y qué hacen cuando están a mar abierto. Cuando hablamos de mamíferos transfronterizos, tenemos que señalar que casi todos, con algunas excepciones, son transfronterizos.
Otro punto importante es que aquí puse algunas especies del Pacífico, del norte del Pacífico, con los que pues más reconocen. Muchas de estas especies todavía se están recuperando de la sobreexplotación. De hecho, algunos son más conocidos que otros, pero en su mayoría todos fueron sujetos de cacería. Ahora son el enfoque de la conservación. El punto aquí es que una especie que fue cazada en los 1800 y 1900, que estuvo que se iba a extinguir o que ya estaba extinto hasta que se descubrieron 8 en 1892 en México. Aquí es Tony Roosevelt, que está junto al elefante. La especie que se redescubrió, que se pensaba que estaba extinto. Estas se habían matado 7 de los 8 porque no tenían ninguno en los museos, y esta era la última oportunidad de tener una especie antes de que se extinguiera. Bueno, ya llegamos a un cambio importante desde entonces. Aquí tenemos a la mamá y el papá de los elefantes marinos que se crían en la parte norte de México, pero van hasta las aguas de Alaska y Canadá, y van a estas áreas 2 veces al año para reproducirse. Normalmente van por la costa, pero algunos hemos visto cerca de Vancouver, algunos puntos por aquí en los últimos años. Otra especie que ha captado mi atención es el lobo fino de Guadalupe. Yo soy de British Columbia y luego también pasan por México. Empezamos con esto hace 7 años para estar más informados de esta especie que compartimos con México. Estas son especies transfronterizas. Esta es el lobo fino de Guadalupe, que se pensaba que estaba extinto hasta 1956, cuando se redescubrieron 14 en la isla de Guadalupe, y desde entonces la población ha aumentado y eh, ya tenemos casi 35,000, pero no solamente se están reproduciendo, sino se están expandiendo. Aquí hay un mapa en donde podemos ver en donde pensamos que estaban extintas y donde pensamos que se van a recuperar. Por ejemplo, en el estado de Washington y British Columbia, se están viendo en Canadá. Bueno, no se considera una especie de Canadá, sino que son migrantes. Es por esto, porque no hay historia. Su reaparición se ha visto como algo sumamente raro porque no habían datos históricos, y otra especie que quizás conocen mejor es el león marino, que en México, en California, pero pueden ver que los machos se llegan hasta las aguas canadienses. Desafortunadamente lo llaman una especie invasiva y la sacaron, ¿verdad? Hay mucha presión para ver esto como una especie invasiva, ¿verdad? Pero esta especie estaba ahí mucho antes que llegara la gente. Y aquí tenemos, por ejemplo, a las ballenas grises que se encuentran en México. Este es un comportamiento muy inusual, ¿no? Porque realmente se sienten muy cómodas, pero cuando ves aquí, por ejemplo, donde se encuentran el área donde nacen las ballenas, es donde nacen, es donde también se reproducen. La hembra no solamente tiene que soportar el embarazo, pero tiene que almacenar 6 meses de leche para alimentar a su cría, porque esto lo tiene que hacer a medida que regresa al norte. Algunos de estos animales se ven en British Columbia, en el de Washington State, y algunas regresan y otras no. Y finalmente, aquí podemos ver otra población que se ha visto que es la orca. Esta es una población
que va desde California hasta las aguas de British Columbia. Pero si leen las noticias van a pensar que solamente existen en el mar de Salish, pero aquí es donde se veían históricamente en el verano y en el otoño. Pero ahora se está poniendo atención que dónde se encuentran cuando no están ahí para ver qué está pasando con el mar Salish, que creemos que el problema es en el sur, en California. Entonces, algunas de las cosas que nos podemos llevar es que la recuperación de los mamíferos no significa que son invasivos o que son especies vagrantes, sino que tenemos que tener en cuenta que están regresando estas especies. Por ejemplo, tenemos estas eh, especies de las ballenas con joroba, ¿verdad? Que están regresando. Y otra, tenemos lo que es OINB, que es Only in my backyard, que es solamente en mi patio trasero. Y la orca es un ejemplo muy bueno, que si no está a la vista, no está en nuestra mente. Si solamente sabes de las ballenas, si las ves en verano, se hacen responsables, pero realmente no se piensa mucho de qué hacen estas especies cuando no se ven y cómo están interconectadas. De hecho, los ciclos de vida de los mamíferos consiste de cadenas de patios traseros, es decir, que hay que ver cuáles son todos estos patios traseros para ver cómo es su historia. Esto me lleva al punto que al final las capacidades de cuidado de los mamíferos que pueden soportarse en una población es lo que se ve en verano, en invierno, es de donde se encuentra su vínculo transfronterizo más débil. Y mucho de esto tiene que ver con la población. Y tú estás viendo o estás pasando por la alto ese vínculo transfronterizo. Aquí tienen mi información de contacto. Me dio mucho gusto hablar de esto. Tenemos por la página de Facebook, Instagram y Twitter. Gracias. Thank you, Andrew. And with that, I just have two quick Con eso, questions for tengo you. dos breves preguntas para usted. Let the Una, translators catch up. So I will y slowly para que se pongan al corriente de los intérpretes, y voy a hablar más So despacio. in the slides, En we've sus seen presentaciones, usted thousands of vio una buena migration cantidad de lo que parece ser trends and migración transboundary temporal movement for y marine movimiento mammals. transfronterizo para And mamíferos given this marinos. and other mammal Y behavior, dado estos y otros what in your comportamientos de mind mamíferos, are a few ¿qué things that piensa usted que son algunas de MPAs, las other cosas managers que las can MPAs o do áreas marinas to protegidas better pueden enable hacer quality para, habitat throughout their life para tener un mejor hábitat marino? Yo creo que una cosa sería, no sé, por ejemplo, la ballena gris, en dónde están los otros MPAs que son parte de los ciclos de vida, y todo puede ser en vano si las otras partes no están recibiendo la misma protección. Entonces es importante para las especies que uno tiene. ¿Cuáles son las otras partes en una variedad tan grande que se requiere en que uno se enfoque y ponga atención? Sé, por ejemplo, las orcas. Se les dificulta mucho pensar más allá del mar Salish. Y estas orcas empezaron hace más de un siglo. Y creo que el río Sacramento fue clave para su sobrevivencia. Y cuando hablo del hecho de que ese sistema del río en Colombia era parte del salmón en el Pacífico, piensan que era un cuento, porque eso sucedió antes de que recolectáramos tantos datos. very insightful. Thank you. Muy bien, gracias. And I want to close this section Y with quiero asking cerrar what's next for you esta in sección para preguntarle qué es lo que sigue en sus research. investigaciones y en su trabajo de investigación. Una de las cosas en la que me enfoco aquí en México es lo que es el lobo marino de Guadalupe y protegerlos aquí en México y Estados Unidos, y los pocos avisos que tenemos de ellos. Y esta es una especie que
se están recuperando a su cantidad histórica, pero nadie entiende qué era lo que es la cantidad histórica del proyecto en el Pacífico del Norte, de quienes están haciendo análisis de todas las especies y viendo el concepto del costo de vida y evaluar eso de lo que es los mamíferos marinos que tienen un costo de vida muy diferente. Y eso es parte de lo que estoy haciendo y por lo que estoy aquí. Sorprendente, muchas gracias. Entonces ahora pasamos a una breve presentación de Alba Escobar Briones. Es investigadora en el Instituto de Investigación Marina en la Universidad Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo y está dedicada a avanzar en las ciencias y conocimiento en biodiversidad marina de el ecosistema de buceo de México para diseñar áreas de conservación. También ha sido nombrada y elegida como experta en apoyo de toma de decisiones a nivel nacional e internacional. Es co-líder de el grupo de trabajo de desarrollo y también y dirige el proyecto de fortalecimiento de capacidades que apoya el proyecto de Naciones Unidas. Con eso le pasamos el micrófono a Elba. Thank you very much, Mary. And Muchas I'll gracias. speak actually in Y Spanish. voy a hablar I en would like to español. support my colleagues from Mexico so that they Quiero can apoyar a follow mis me colegas with the de México talk. para que me puedan seguir con mi presentación. And I will share my Y voy a presentation. compartir mi presentación. So please let me know that you can Entonces, see díganme my screen si pueden ver mi pantalla and that you can y follow que pueden my seguir voice. mi presentación. Okay. Entonces voy a hablar de la importancia de la investigación científica y las oportunidades que hay de colaboración para los temas de transfronterizos tanto de especies como en lo que sería la conservación y áreas de conservación. Y voy a basar esto principalmente en mi experiencia que he tenido desde la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, donde se propusieron las áreas prioritarias ecológicas y de importancia biológica y ecológica, APEIS, en su nombre en inglés, y también en el trabajo realizado por la Convención de Biodiversidad, la CBD, para la propuesta de EPSAS, y a mí me tocó coordinar una de ellas, en donde México también hizo algunas propuestas y participar en otra, donde se propusieron varias de ellas, con la idea de que existiera siempre una conectividad a diferentes especies. Quiero también agradecer la reunión del día de hoy. Está habiendo mucha retroalimentación. Yo Por tengo favor, abierto mi micrófono, no sé si alguien más tenga su micrófono abierto. ¿Puedo dejar de compartir y volver a comenzar a partir de donde me encuentro? No, está muy bien. Creo que alguien tenía el micrófono abierto y yo no lo había visto. Por favor, todo el lo que yo mundo apague quisiera sus comenzar micrófonos. con esta diapositiva es informar que la región compartida por Canadá, Estados Unidos y México es una región estratégica, son una ubicación geográfica única y que en el marco de la investigación científica que ha generado el conocimiento sobre la diversidad biológica, sobre los procesos en el océano y la zona costera, ha sido fundamental. De forma tal que estas tres imágenes muestran en el marco de lo que es la parte oceánica, principalmente, y la parte marina, cómo esta región en el periodo de 1998-2008 fue una de las zonas en donde más solicitudes de tiempo de buque para investigación existió, lo cual nos indica que se generó también conocimiento con el cual se pudieron definir muchas de las áreas protegidas y apoyar muchas del conocimiento de estas. También muchas de estas campañas fueron financiadas, es el panel del medio,
Y muchas de estas regiones, cuando ocurrieron en zonas profundas o en zonas únicas que requirieron el apoyo de sumergibles y de robots, permitieron que se llevara a cabo en esta región. Y podemos ver el resto del planeta y en el caso muy específico de las embarcaciones de Estados Unidos, a dónde se desplazaron. Y hablo de las de Estados Unidos porque conozco poco de las del Canadá, pero principalmente sé de una estancia en Laval que la ciencia es más local, y en el caso de México definitivamente es local. Tenemos buques que solamente tienen un alcance local. Y esto ha permitido, además, por la ubicación que tiene, generar un acceso inmediato a un costo menor, llevar a cabo descubrimientos, y para fines de estudios de investigación es un laboratorio nacional y permite el estudio de diferentes tipos de recursos, desde energía, minerales, genes, la biodiversidad y compuestos. Y obviamente apoya la conservación con este conocimiento para lo que serían las zonas de áreas naturales protegidas. Realmente estos paneles sirvieron para decir que el hemisferio sur está poco explorado, pero yo quería mostrar aquí la gran importancia que ha tenido para la generación de conocimiento en la región en cuestión el día de hoy. También muy importante en lo que es el ciclo de la generación del conocimiento con financiamiento y con descubrimientos es que la integración de la tecnología es una parte fundamental, porque nos ha permitido entender mejor el conocimiento relacionado con la conectividad. En el panel de la izquierda, a través del programa del Año del Océano en el año 2000, a través de objetos de deriva, tanto específicos de la investigación como a través de colaboraciones con las empresas y diferentes mecanismos de navegación en la región del Atlántico Occidental. Y esto llevó y dio lugar a un proyecto muy específico que se llama el Programa de Comprendiendo los Sistemas Oceánicos del Golfo de México, y en el cual el conocer la corriente de lazo es fundamental porque ha permitido entender mejor cómo se dispersan contaminantes, como serían los derivados de petróleo, pero también larvas, especies, su alimento y contaminantes que puedan afectar las áreas naturales protegidas. Este programa está vigente actualmente en la Academia de Ciencias. Asimismo, el Censo de la Vida Marina permitió con tecnología conocer y seguir diferentes especies de grandes, de megafauna, de vertebrados, y entender, por ejemplo, albatros, tortugas, grandes peces y mamíferos, cómo se dispersaron o cómo se mueven y cómo se utilizan el océano. El mejor ejemplo es el del Pacífico, y en este, a la vez, si sobrelapamos el conocimiento del uso tradicional e indígena y de las comunidades locales, podemos ver que mucha de la pesquería, por ejemplo, de salmón, que aquí no está en la imagen, se lleva a cabo muy específicamente en estos sitios donde hay estas migraciones y movimientos naturales de las especies. Pero también nos permite reconocer riesgos. La tecnología nos ha permitido también conocer esta conectividad que existe del movimiento vertical de diferentes poblaciones del fondo a la superficie y la exportación de carbono. Entonces, la tecnología ha sido fundamental para este conocimiento y se requiere. El nuevo conocimiento, basado justamente en esto, nos permite también llevar a cabo colaboración conjunta, y este es el ejemplo del albatros, Laysan, que tiene su movimiento en el hemisferio norte, en el Pacífico, y particularmente nos permite ver los sitios de recolonización, los sitios que han servido para que las especies puedan también encontrar otros sitios en donde puedan protegerse. Y aquí, por ejemplo, aunque la especie ocurre y se alimenta principalmente en lo que sería la trinchera, bueno, en la parte superficial de la trinchera de las aleutianas y la parte subártica, pues entonces tenemos que anida y crecen los polluelos y se alimentan las hembras o el macho en las zonas inmediatas a las islas de México. Y cuando vemos comparativamente el conocimiento de la temperatura superficial, la velocidad del viento y la cantidad de alimento reflejada en este caso como clorofila en la superficie del océano, podemos entender que estas zonas están conectadas,
y que nos permiten definir sitios de conservación para esta especie en particular. De la misma manera, la pregunta surge entonces, ¿cómo se llevaría a cabo esta conservación transfronteriza y cómo podemos participar de una forma más intensa? Y esto sería a través de las zonas económicas exclusivas, a través de los ecosistemas marinos grandes, o dentro y fuera de jurisdicción nacional, o a través de las regiones biogeográficas que nos permiten definir áreas de mayor diversidad y endemismos, y también nos permiten reconocer los procesos. Y tenemos aquí dos para el Atlántico y para el Pacífico. Una es la de, le llamamos la biogeografía GOODS, que fue propuesta por Naciones Unidas, y la otra es la de Longhurst. Y ambas tienen diferentes fines. Una es móvil, que es la de GOODS, y la otra es un poquito más fija, pero está basada en cómo se distribuyen los procesos dentro de la columna de agua, particularmente lo que sería el máximo de clorofila, la zona eufótica, la termoclina y las zonas estacionales de mezcla y de estratificación. Entonces, esto es un tema de complejidad y en el cual a futuro con el cambio climático vamos a tener que discutir un poco más. Y particularmente conforme cada día hacemos mayor uso del océano, cada vez más lejos, cada vez más profundo, y cada una de las zonas tiene una jurisdicción propia, legislaciones y regulaciones propias, y los riesgos cada vez son mayores desde el marco del clima, del uso y de los desechos que ingresan al mar y el impacto que genera la humanidad en general. Entonces, muy importantemente, cuando hablamos de cambio climático es cómo se está reconfigurando la distribución de las diferentes especies, y en particularmente en el caso del Pacífico, creo que algo que compartimos es que los tres países tenemos una zona de oxígeno mínimo, pero la cual se distribuye de una forma muy diferente. En la parte norte es estrecha y muy profunda. En la parte de California y de Estados Unidos puede ser amplia pero profunda, y en el caso de México va desde los 25 metros hasta los 1500 metros, y pensamos que con el cambio climático se expanda aún más, lo cual conllevaría a una reconfiguración de muchas de las especies que son de importancia comercial y la composición en sí de la comunidad que tengamos en la columna de agua. Asimismo, cuando México tuvo que hacer propuestas de conservación, creo que de los tres países, México ha propuesto una mayor proporción en lo que se llama la biosfera del Pacífico mexicano profundo, y a mí me han llegado muchas preguntas. Yo estuve involucrada en esta propuesta de cómo proponemos esto si no lo podemos monitorear, pero hay muchos mecanismos para monitorear la superficie, y el fondo lo que queremos es preservarlo y preservar su diversidad y los procesos que pueda haber hacia la superficie, pero principalmente porque tenemos esta zona de oxígeno mínimo, nos permite aislar la zona profunda y tener una garantía que esa parte profunda no sea afectada. Pero al mismo tiempo queríamos tener una forma de entender, las APEIs están, las zonas que están propuestas por la Autoridad de los Fondos Marinos colindan con México y son una forma de preservar sitios que tienen fondo marino con nódulos polimetálicos, y al cual va a ser explotado en todos los otros sitios que están de colores en esta imagen de la izquierda. Entonces, toda esta zona va a estar impactada y ha sido ya impactada por la emergencia del cambio climático, que son las imágenes que están en la parte superior, el tiempo de emergencia y el impacto que puede tener, mayor impacto hacia el este, menor hacia el oeste, y en sí ya inició en toda esta zona, con acidificación, calentamiento, estratificación y reducción de alimento hacia las especies que existen en esta área. Pero si adicionalmente a esto añadimos la extracción de minerales que generan plumas con metales, pues tendríamos todavía un efecto mayor sobre la columna de agua y las especies. Esto no ha iniciado, pero se ha hablado mucho recientemente, y las áreas en México, estas áreas profundas, buscan proteger de la no minería y de justamente preservar la alta diversidad en estos sitios. Y
simulan en área muy similar a las APIs en una forma continua, de una forma transfronteriza, porque la corriente va de este a oeste. Entonces, tenemos oportunidades de acción y esas oportunidades son principalmente para la ciencia y dentro del marco de lo que actualmente tenemos en la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible 2021-2030. Y estos programas son diversos y van enfocados a zonas de conservación para conocer la diversidad biológica a través de DNA ambiental, con cruceros conjuntos, con colaboración científica conjunta, con el desarrollo de capacidades y cultura oceánica. Asimismo, se busca que entre las oportunidades de acción, que los 3 países integremos el cambio climático, conocer el tiempo de emergencia y los efectos que puede tener esta como desoxigenación, como calentamiento, producción de alimento para los organismos que habitan el océano y con ello prever y rediseñar y diseñar las áreas naturales protegidas, identificando prioridades y dar mejores decisiones con el mejor conocimiento científico. Tenemos, con esta concluyo, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que con estos 5 artículos, hay más artículos en esta parte del capítulo 24 enfocada al ambiente, pero con estos 5 artículos, pues enfocarnos en que la conservación de especies marinas contempla mamíferos marinos, peces y la pesquería y las aves. Entonces, con esto lo dejo para que pongamos una discusión más adelante. Muchísimas gracias. Y acordarnos que ante todo, los océanos han conectado la vida en este planeta y particularmente la vida humana con un intercambio entre el continente y los otros continentes y el transporte de recursos. Muchísimas gracias. Thank you, Alva. I have 2 brief questions for you, and then we will open up for questions for the entire panel. Okay. So first off, could you please elaborate just a bit on how the work you ¿Podrías are hablar de cómo el trabajo que estás avanzando a través de los grupos de trabajo de décadas de ciencias oceánicas y podías informar al personal del MPA sobre las áreas protegidas naturales y el de literacia de cultura marina con el que estás trabajando? Muchas gracias. Tuve que cambiar mi traductor porque de la contrario no podía seguir tu pregunta, pero déjame ver. Lo que entendí es que nuevamente I can repeat for you. yo puedo repetir la pregunta. So we're interested to hear more Estamos about interesados en working escuchar groups más acerca de los you grupos are de associated with trabajo for con las the que estás Inland trabajando Ocean a Treaty. través de la década de ciencias oceánicas de las Naciones Unidas, el grupo de trabajo de Capacity Building y el de Literacy. De hecho, yo soy quien guía estos grupos. La propuesta del año pasado y de la llamada del año pasado, enviamos unas propuestas y guié a través del Yo Caribe, que es para el Atlántico, pero no deja atrás la parte del Pacífico Este, porque dejamos estos porque en Centroamérica y en México compartimos ambos océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico. Entonces yo digamos que dirijo estos dos y he participado en Challenge, en Jetson y Marine Life 2030, en Vida Marina 2030, y me parece que en estos sitios eh, podemos incluir aquellas áreas marinas protegidas, pero sugerí también, y me gustaría escuchar algunas ideas de que deberíamos de considerar que hay áreas en las que
deben participar los digital twins del océano regional de las especies en donde se puedan modelar y se pueden generar diferentes escenarios para el cambio climático en nuestras regiones y en particular la oxigenación, el calentamiento, la reducción de alimentos, acidificación y los efectos de la larva y los alimentos. Entonces, Digital Twins nos puede ayudar a ver los riesgos, los posibles riesgos. No participo en esto, pero nos puede ayudar a que las áreas marinas protegidas puedan entender los posibles riesgos de de la basura marina y los contaminantes marinos. Muchas gracias, maravilloso. Y solamente para resumir esta sección, me gustaría preguntarte qué sigue. Bueno, para mí, bueno, el fondo marino, que es el océano más grande en el planeta, y por esta razón es muy importante la conectividad de las especies y la supervivencia de estas en el cambio climático y en el océano que está cambiando. También considero que, y esta es una recomendación, tenemos que incluir el conocimiento tradicional a la toma de decisiones. Hemos dejado este conocimiento atrás o lo hemos ignorado mucho durante mucho tiempo y gran parte de las áreas costeras en donde tenemos estas áreas marinas protegidas, hemos excluido a estas comunidades y quizás hasta ya no viven en estas ubicaciones. América del Norte, hablar con mis colegas en Florida, con el sargazo y su seguimiento vimos que estas comunidades ya no están ahí, las han quitado de la zona costera y la zona costera se ha desarrollado de tal forma que en muchas de estas áreas, gran parte de las estructuras que se requieren para proteger la zona costera ya no están ahí, como por ejemplo hay un deterioro de los arrecifes, la pérdida de gas, de pasto marino y de los manglares, porque ya tenemos más áreas de desarrollo residencial y turístico. Perfecto. Ahora vamos a abrir a unas preguntas mientras se preparan las salas pequeñas y vamos a abrir estas preguntas a todos los panelistas que acaban de presentar. La primera pregunta es, dado cómo los impactos del cambio climático pueden alterar las interacciones de las especies y el balance marino, se han visto algunos modelos o herramientas que puedan representar estos cambios y así poder tomar decisiones más informadas. Voy a empezar a responder definitivamente. Hay muchísimas maneras de predecir o pronosticar mejor las respuestas y los efectos del cambio climático. Hay muchos modelos que se enfocan en diferentes poblaciones. Hay modelos que se enfocan en un ecosistema completo, por ejemplo. Me parece que se necesita más avance para incluir la diversidad y muchas especies en un solo modelo, que es uno de los desafíos que estamos enfrentando, pero definitivamente hay muchas herramientas que sí se pueden utilizar. Bueno, yo diría que el desafío más grande desde mi punto de vista de las herramientas que están disponibles es cómo transmitir la incertidumbre, ¿no? Y otra son las escalas. Tenemos información que tiene diferentes escalas. Por ejemplo, las especies tienen una escala muy, muy pequeña. Las corrientes tienen una escala más grande o las imágenes que vienen de detección remota tienen una escala más grande. ¿Y cómo integrar todas estas escalas para tener información para la toma de decisiones? Me parece que este es uno de los desafíos más importantes. Y yo estoy de acuerdo
con ambos. Expresar la incertidumbre eh, es un concepto que puede ser difícil para el público porque hablamos de la incertidumbre. Los científicos parece que no sabemos nada, sino que estamos tratando de calificar la extensión de confianza que tenemos en un modelo. Y otra parte del modelo es la validación. Es más fácil crear modelos para hacer predicciones o pronósticos y qué tan buenos son estas predicciones o pronósticos. Algunos de veces tenemos modelos independientes y que no hay congruencia entre estos modelos. Maravilloso. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Por un lado, tenemos datos científicos y la compartimos entre fronteras, por ejemplo, como los modelos predictivos y proyectando estos resultados. Y por otro lado, tenemos los sistemas sociales, ¿verdad? Y tenemos a la gente. Entonces, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes si quieren compartir algo de cómo acercar a las comunidades y a las personas entre las fronteras para la planeación y la gestión de protecciones. Bueno, yo voy a responder con base en mi experiencia al trabajar con gente de diferentes países. Una cosa que es muy importante es poder integrar todas las perspectivas. Todos pensamos de maneras distintas, utilizamos diferentes idiomas con culturas distintas, prioridades diferentes. Entonces, cuando hablamos de sistemas sociales, pues trabajamos también con personas y tenemos que satisfacer a todos, escucharlos, ver y buscar formas de que todos se unan para un fin común. Y esto es algo que es muy difícil hacer en el trabajo que yo realizo. Y es cierto, pues somos un país con gente, pero pues, y con sus problemas ya, y luego entre países, pues se hace un poco más difícil. ¿Qué ha sido más difícil al tratar de lograr esto en tu trabajo? Bueno, quizás en mi trabajo, yo trabajo mucho con países en vías de desarrollo y cuando hablo con científicos de Estados Unidos o cuando hablo con científicos de Indonesia o de Rusia o de Corea o de África Occidental, todos estos países tienen agendas políticas distintas, pero también capacidades diferentes. Muchas veces no se pueden enfocar en las mismas preguntas, así es que no necesariamente tienen el mismo incentivo para trabajar de manera conjunta. La mayoría de los países es llegar a pesca sustentable y hacer una evaluación de una sola especie y no hay este enfoque transfronterizo. Entonces es difícil unir a todos para pensar en las cuestiones y cómo resolverlas. Elba comenzó a hablar brevemente antes, así es que por favor continúa. Elba, no te escuchamos. De hecho, para tener una comunicación más eficiente, me parece que necesitamos tener una mejor capacidad, un mayor desarrollo, por un lado, y la cultura oceánica nos ayuda a tener conocimiento básico y conocimiento adquirido por los locales. Cuando hablamos con las comunidades locales, tenemos que entender cómo entienden ellos el océano, cómo utilizan el océano y cómo y para qué y por qué el océano es importante para estas comunidades. Desde mi punto de vista, co-design, eh, co-diseño, co-entrega con las áreas marinas protegidas es muy importante. Adquirir conocimiento del océano es muy importante. Esto nos va a ayudar a planear con los seres humanos y con sus necesidades. También va a ser importante para el éxito de las áreas marinas protegidas. Y los políticos también pues son personas y tiene que haber comunicación y la comunicación muchas veces es un problema serio porque hay muchas diferencias. Los científicos nos
Nos gusta explicar los posibles descubrimientos de cómo se conectan las especies entre sí. Pero con los políticos es la solución de problemas sociales y políticos que tienen que resolverse en ese mismo momento y no saben cómo lograr ese objetivo, especialmente si la solución tiene que ver con la ciencia. Así que desde mi punto de vista, los políticos esperan las soluciones rápidas y los científicos tienen un punto de vista distinto. Entonces, la respuesta es distinta para cada tipo de actor, para el que toma las decisiones, para el político, para el científico y nuevamente las probabilidades y las incertidumbres deben transmitirse. El político quiere una respuesta sin incertidumbre, pero el océano es muy, muy incierto, ¿no? Ocurre en diferentes tiempos del año, por diferentes situaciones. Maravilloso. Sí, el desafío que yo veo es saber quién tiene que estar sentado en la mesa y los actores. Y hay muchos actores o grupos de interés para todas las áreas. Hay muchas personas alrededor de la mesa que muchas cosas ni siquiera se hablan, pocas cosas se logran, ¿no? Es como pelar como una cebolla para ver quién es la clave y quién tiene que estar en el centro de la cebolla y luego traer al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y ver, por ejemplo, si todos quieren estar ahí el día 1 y realmente no se discute lo más sustancial. La clave es saber quién tiene que estar en el centro de la cebolla y cuántas capas tienes y cómo desarrollas toda esta cebolla con el tiempo. Muchas gracias. Grandes reflexiones. Vengo que vienen otras preguntas en el chat, pero quiero decirles que después regresamos a estas preguntas, pero una vez que tengamos oportunidad de irnos a las salas. Quiero agradecer a nuestro panel de expertos por compartir este trabajo tan interesante y con tantas reflexiones. Quiero saber que a medida que hacemos la transición a los grupos pequeños, cada grupo va a ser responsable de nominar a una persona para que cuando regresemos nos dé un momento de mencionar lo que hablaron en sus grupos pequeños, que nos hable sobre los puntos clave y los desafíos que hablaron en sus grupos. Asegúrense de asignar a una persona que haga esto cuando regresemos al grupo o a la sala grande. Entonces, le voy a ceder la palabra a Catherine. Gracias a todos nuestros panelistas por estas maravillosas presentaciones. Ahora nos vamos a ir a la parte de los grupos pequeños, en donde nos vamos a dividir en grupos alrededor de aves marinas, mamíferos y un grupo de generalistas. Y luego vamos a regresar a este grupo principal a las 3:20 tiempo del este. Vamos a tener 1 hora para hablar en grupos pequeños, así es que por favor, mándenos ya a los grupos. Hello everyone and welcome Hola a back. todos y bienvenidos de regreso. Espero que sus sesiones de trabajo estuvieron bien. Voy a pasarle el evento a nuestra moderadora Mary, quien nos va a llevar a la discusión de grupo. Gracias. Vamos a empezar con los grupos que están en la costa este. Hubo un grupo de tiburones, pescaderías que quisiera reportar del lado oeste. Creo que estaban combinado en un grupo, pesquerías. Creo que ese es mi grupo. Entonces, las costas de este-oeste, tiburones y pescaderías. Hola a todos. Creo que esa soy yo y voy a pedirle a mi grupo que si se me olvidó algo, que pueden agregarlo al final. Entonces, voy a mencionarles algunos de los puntos principales.
tuvimos una discusión muy buena y muy variada sobre, y también les voy a decir que ninguno de nosotros somos administradores de áreas protegidas, áreas marinas protegidas. Entonces, contestando la pregunta, el de documentar el cambio de tiburones y ver los niveles transfronterizos. Hay mucha documentación sobre cambios en la costa este y hay muchas especies que van hacia el norte, y ya sean los tiburones, y hay muchos ejemplos de gente que está observando cambios. Y muchos de estos son especies que se ignoran, como el salmón del Pacífico. Y algunos de los retos, no hemos respondido a muchos de estos cambios a distribución, y de lo que está hablando el grupo son muchos de los retos que que muchas de estas especies son de interés comercial, y estos los abordamos de manera diferente en diferentes jurisdicciones. Y Canadá dice, bueno, son sanos porque todos se van hasta el norte, y Estados Unidos hace su evaluación porque van hacia el norte. Entonces la idea es como tener trabajo coordinado para trabajar a través de jurisdicciones. Y ver cuál es el rango completo de las especies. Y el otro ejemplo de la respuesta de gestión es habilitar esta evaluación con el ejemplo de la costa occidental, que por ejemplo con las especies en riesgo en Canadá, en donde la gente puede hacer evaluaciones dentro de la estrategia de recuperación y que se vea que Canadá, Estados Unidos y México tienen que tomar acciones conjuntas o trabajar de manera conjunta. Tener estas líneas o estos renglones en un plan general de los tres países que va a ayudar a los profesionales a empezar a trabajar en acciones y medidas para trabajar de manera conjunta con una especie. Este es un ejemplo de la gestión de un esfuerzo que puede ser útil para el tiburón. Y, por ejemplo, muchas veces se evalúan las especies sin tomar en cuenta los límites o las fronteras y cómo se mueven entre fronteras. Y la segunda pregunta de la red. La red puede ayudar con la estandarización de la recabación de datos para que todos estemos utilizando las mismas métricas, especialmente en la regla o el indicador de conectividad, como Mary lo estaba mencionando, pues desarrollar esto para indicadores internacionales estandarizados para conectividad, para que cada uno de los sitios puedan mencionar cómo están mejorando y aportando a la conectividad y para compartir los datos entre expertos entre fronteras y saber a quién llamar, ¿verdad? Si ya sabes que hay una área protegida marina al lado y no sabes cómo contactar a esta persona, pues lo puedes hacer a través de la red. Y también la idea de seguir creando alianzas y trabajo, por ejemplo, en la costa oeste. Todavía hay muchas pláticas de Canadá y Estados Unidos sobre las áreas que comparten en la frontera a través de expertos de datos y ver las diferentes disciplinas en las alianzas, sino solamente hacerlo de gestión, sino también en pesca y también la evaluación de inventario, sino traer toda esta ciencia de monitoreo, diferentes disciplinas, diferentes grupos de interés para que pueda aportar las diferentes pláticas con la red. Estos son los puntos principales que mencionamos. No sé si alguien quisiera agregar algo más. No, para mí estuvo maravilloso. Muchas gracias. Entonces, siguiente son pescas y los grupos de tiburones que se combinaron. Ahora nos vamos a ir a aquellos que hablaron sobre los mamíferos. Vamos a hablar
de grupo de la costa este y luego de la costa oeste y después vamos a terminar con el grupo de generalistas. Entonces vamos a ver con los de mamíferos de la costa este. Me pidieron que informara, hablamos mucho y fue maravilloso escuchar a los profesionales que están trabajando en el campo, en las áreas marinas protegidas y también cómo se está documentando el cambio. Hemos hablado de cómo la colaboración del lado de la ciencia es muy bueno. Hay muchos datos en cuanto a los mamíferos marinos y también, por ejemplo, un monitoreo y cómo el monitoreo de las presas puede ayudar a entender, por ejemplo, cómo se comportan los mamíferos marinos y también se habló de la ballena gris de América del Norte y cómo han compartido desde el 2017 Canadá y Estados Unidos sobre pues las vistas y estas herramientas que se pueden implementar más rápidamente, por ejemplo, medidas de voluntarios y las herramientas a largo plazo con medidas que pueden normativas que pueden llevar más tiempo y hablamos también de, por ejemplo, a la presentación de Andrew de que se enfocó en los puntos débiles y gestión, si estás haciendo todo lo que puede hacer un área, pero cuáles son los desafíos que tienes y aun cuando tengas la información. Por ejemplo, si estás gestionando un área donde es un área de alimentación, pero el área de reproductiva está fuera de tu jurisdicción, o quizás en aguas de otros países, o tal vez en por ejemplo, en el mar profundo y cómo se puede complicar. Y luego hablamos de cómo el ejemplo de la ballena gris en situación de crisis, de cómo hay una buena colaboración y cómo puede trabajarse en esto. Y también que cuando esta colaboración transfronteriza se da en una crisis, hay una conexión entre personas que se puede dar por algo que estén viendo en el área marina protegida y puedes hablar al respecto y también con una llamada telefónica y también hablamos del lado de la ciencia es bastante fuerte, robusto y la colaboración, pero en la gestión se pueden compartir ideas de gestión, pero en las políticas, cada país tiene diferentes políticas, diferentes prioridades y en qué punto la colaboración y la gestión pueden entrar al juego. Y no sé si alguien de mi grupo quisiera mencionar algo más. No, Lauren, yo creo que fue un gran resumen. Solamente quiero enfatizar que esta idea que estamos viendo que se repite es la colaboración a nivel científico, que cada vez es más fuerte y está creciendo y ha sido bastante productivo, pero ¿cómo podemos o cómo como red podemos ayudar a traducir esto en una buena política que funcione entre los áreas transfronterizas políticas para asegurarnos de que las conexiones estén ahí, el pollo estén ahí y que fue una gran contribución del grupo. Muchas gracias. Thank you, Eric. And Gracias, Lauren, Eric. Ahora, y a so Lauren, we'll gracias. shift Ahora to West nos Coast vamos a la reporting. mamíferos de la costa occidental, por favor. Do we have anybody speaking for West ¿Alguien Coast va a hablar? Listo. Mil disculpas, tenía en silencio la computadora. Nuestro grupo de mamíferos marinos en el Pacífico fue un grupo pequeño y entonces eso nos permitió que realmente fuera un grupo de inmersión profunda. Para empezar, me gustaría resaltar que creo que el resultado más importante fue que Irma y Andrew pudieran conocerse, las dos personas que básicamente estuvieron dialogando.
y pues esto permitirá que haya una conexión entre el desarrollo de las políticas públicas en áreas marinas protegidas en el Golfo de California y el desarrollo de información científica. Entonces, creo que eso sería lo primero que me gustaría resaltar. Realmente nuestra discusión fue muy interesante porque pudimos concentrarnos en un fenómeno que está ocurriendo en este momento en las islas del Golfo de California y que específicamente está sucediendo en la Roca de las Ánimas en Isla San José, en donde desde hace algunos años se ha notado el incremento del lobo fino de Guadalupe de manera exponencial. Nos explicaban que hace unos años había aproximadamente de 20 a 30 individuos en ese lugar y que ahora es posible observar miles de individuos. Entonces, esto derivó en una discusión muy interesante en donde, pues primero que nada, tuvimos que contrastar dos enfoques, ¿no? El enfoque respecto a si ¿Aló, aló? I think he just might have lost connection, so maybe we can move to the next group. Creo que debemos seguir con el siguiente grupo porque perdió la conexión. Muchas gracias. Entonces, no sé si alguien más del grupo les va a dar un momento si quieren agregar algo más. Algo que todavía no se haya mencionado. Gran parte de nuestra plática se enfocó en la recuperación de especies y tomando en cuenta cuál es la distribución actual comparando con su distribución histórica cuando no teníamos ninguna información y nos enfocamos tanto las necesidades de los lobos finos y los lobos marinos. Entonces, sí, me parece que es a donde se dirigía la presentación, estos dos puntos principales. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver el grupo de los temas generales y lo que pudieron cubrir en su sesión. Entonces, vamos a empezar con la costa esta para el grupo de generalista del Atlántico. Mary, ¿en cuánto estábamos? Creo que que los dos grupos generalistas se unieron en un solo grupo. Bueno, entonces tenemos un representante del grupo general. Sí, adelante. Muchas gracias. Mari Carmen García nos va a dar el informe de lo que se platicó. Gracias. Gracias. Pues como buen grupo generalista, hablamos de muchas cosas y muchos manejadores y mucha gente que está en las políticas públicas. Lo importante es si habíamos, siguiendo las preguntas, si documentamos cambios en especies o en ecosistemas. Sí, se mencionó brevemente, pero lo más importante es ver, pues, como que identificar la conectividad, pero identificar de las especies cuáles son las áreas susceptibles, cuáles son las áreas importantes para tener un mapa pues lo más real posible, y que ahorita tenemos varios desafíos con el cambio climático, pues hay especies que van cambiando, van migrando, y eso es importante señalarlo, y que las predicciones pues son escalas que muchas veces pues funcionan y que a veces pues, no pueden dar respuesta a las áreas, al manejo de las áreas protegidas, ya que pues tenemos el día a día. Pero en general, lo más importante es tener un muy buen esquema, ver como una matriz, identificar pues cuáles son las áreas conectadas, cuáles son sitios importantes. Y en relación a cómo puede funcionar o cómo puede contribuir esta red al manejo, fue una discusión muy importante. Nuestros colegas de Canadá hablaron de la región de los lagos, de Grandes Lagos, y cómo un comité ha sido asertivo en relación a que hay varias personas que lo componen de diferentes sectores,
pero que tienen líneas coincidentes, homologadas y que hablan todos del mismo objeto que tiene transfronterizo, y entonces pues eso se reúnen periódicamente, y que lo importante es que llevar una persona que pueda hacer esta vinculación. Las redes también nos dan la oportunidad de conocer a las personas y entonces pues poderlas comunicarnos directamente por algún problema. Se puso un ejemplo como el caso del pez león o el caso de la pérdida de tejido del coral por esta enfermedad, como estas emergencias también pueden tener alguna atención mucho más rápida o alguna solución cuando hay una alerta temprano en una red. Por otro lado, pues también que las redes nos ayudan a hablar, a conseguir financiamientos, pero lo más importante es elevarlo a las políticas públicas que recientemente pues los presidentes de nuestros 3 países se lograron reunir, y que es importante cómo NAMPAM puede cambiar estas políticas. Y entonces sería importante impulsar las políticas internacionales de conservación a través de esta red. Entonces, pues básicamente de eso hablamos de muchas otras cosas, entonces pues no sé si de mi grupo quisieran enfatizar algo más. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. No escucho a nadie más que quisiera agregar a lo ya mencionado, algún participante. Entonces, si no nadie quiere agregar, vamos a continuar. Antes de regresar a las preguntas para nuestros panelistas, para terminar con esta hora, tengo una pregunta para Catherine. Y esta pregunta es: ¿quieres formular preguntas incluidas en el chat que tiene que ver con los panelistas que presentaron hoy, o quieres que nos enfoquemos mejor en algunas de las preguntas generales? Me parece que primero tenemos al grupo y luego ya seguimos con las preguntas. Disculpen, no, me faltó un grupo, sí, de las aves marinas. Disculpen, por favor, aves marinas, compartan. Muchas gracias. Con mucho gusto voy a compartir. Hablamos de las diferentes redes y tuvimos un gran diálogo. Escuchamos de la costa de California las impresiones de la hábitat. Es hábitat para especies de aves marinas que se van hacia la costa y se están poniendo, que están en conflicto con los usos de los seres humanos, incluyendo las embarcaciones, o sea, los envíos y embarcaciones, así como actividades humanas. Esto no nada más es para las aves marinas, sino también para los mamíferos marinos. Y entonces es importante tener la intervención en estas áreas costeras. Y otra conversación fue la falta de inventarios para las aves. Hay oportunidad para aumentar las observaciones y entender a las aves dentro de las áreas marinas protegidas, y también se enfocaron en áreas de reproducción de aves marinas y no nada más en el rango de aves marinas, el rango geográfico de las aves marinas. También hablamos del medio ambiente, no nada más para las aves marinas, sino para otras especies, y también la oportunidad de utilizar de las aves marinas como indicadores de cambio climático o especies de presas, porque son visibles, se pueden detectar a través de diferentes tipos de indicadores. Entonces, aquí la oportunidad de incluir el conocimiento tradicional en cuanto a las aves marinas
y también lo que se encuentra fuera de las áreas marinas protegidas y también cómo evaluar el impacto marino y ver cuál es el impacto a la pesca a través de las aves marinas. Y también en cuanto a las redes, hablamos del desafío de crear áreas marinas protegidas en donde hay especies que pasan estas fronteras y cómo podría ser difícil convencer a los usuarios de los océanos que este es un espacio exclusivo y los conservacionistas que estén convencidos de que se esté dando la protección necesaria. Entonces, todo esto se tiene que complementar con otro tipo de medidas que se puedan responder rápido. Tuvimos un gran comentario de que hay menos capacidad para el monitoreo de aves en México. Parece que no está tan desarrollado como está en los otros dos países y quizás podríamos hacer creación de capacidades y ciencia de los ciudadanos para la investigación y para el alcance de de las áreas marinas protegidas, y hablamos del potencial de la década de las ciencias oceánicas de las Naciones Unidas para la investigación de las especies transfronterizas, y las redes de NAMPAN pueden desempeñar un papel para identificar oportunidad para el financiamiento y la investigación de estos temas. Voy a ver si mi grupo quisiera agregar algo más. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Lauren. Entonces, nos vamos a tenemos un segundo grupo y queremos escucharlos a ellos. Y Jaime ya está conectado otra vez y si tiene comentarios adicionales para hacer sobre su grupo de discusión. El siguiente grupo general. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, el otro grupo que se formó para temas generales, me pidieron que hiciera la exposición, aunque creo que me hicieron una novatada, porque yo soy apenas 3 días en área marina protegida, pero voy a tratar de resumir. Se tocaron varios temas, me parece bien importantes, el tema de especies transfronterizas. Abordamos el tema de tortugas marinas. Tenemos un programa binacional México-Estados Unidos para el programa de tortuga lora en la frontera México con Texas particularmente y todo el Golfo de México. Me parece que ha sido un proyecto bastante bueno, pero estamos detectando una problemática general en el Golfo de México, en el hábitat de anidación de la tortuga lora y otras especies, con el tema de pérdida de playas, en erosión en general en el Golfo de México, desde esta zona de la región de Rancho Nuevo hasta incluso en la zona de Campeche, allá con tortugas carey, pasando por Veracruz, hay problemática de este tipo. También platicamos el tema del flujo de conectividad, que es muy importante porque siempre se ve como un tema bien positivo para la dispersión y distribución de distintas especies de peces, crustáceos, pero también estamos viendo que la conectividad trae algunas problemáticas como la dispersión de especies exóticas invasoras. Hablaban del tema del pez león, que pues ya tenemos detecciones incluso en el sistema arrecifal veracruzano, que está en la parte sur del Golfo de México, y ya un poco al norte en el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, que también es otra área marina protegida. También se habló mucho del tema que tiene que ver con los sistemas ecológicos marinos vinculados a grandes centros urbanos, como el caso del Caribe, en la zona turística de Cancún, toda se conoce como la Riviera Maya, pero también está ocurriendo en el Golfo de México, en el sistema arrecifal veracruzano, pues estamos ligados a una zona conurbada muy grande, pero también tenemos ahí el puerto más importante del Golfo de México para la exportación e importación de mercancías, que es el puerto de Veracruz, y que ha aumentado enormemente el tránsito marítimo y que está teniendo también, o puede tener también efectos en temas de ruido marítimo para diversas especies, también efectos en los sistemas arrecifales por el tránsito constante
y otros temas, ¿no? Como mencionábamos, el tema de las aguas residuales y los residuos sólidos municipales, que a veces no tienen el manejo más adecuado y que pueden tener impactos en las zonas marinas adyacentes. También algo se habló de que bajo estos esquemas es importante impulsar las políticas de ordenamiento ecológico del territorio que sean efectivamente aplicadas, porque hay desarrollos urbanos en zonas de dunas costeras que después son ocupadas y que estas a su vez tienen efectos sobre las playas y hábitats de anidación de distintas especies, ¿no? Incluso el tema de aves. Algo que también se tocó es en el tema de las aves migratorias, es esta problemática y esta alarma que se dio respecto a la gripe aviar finales del año pasado. Se lanzó la alarma. En México se activó un grupo de trabajo con un protocolo desarrollado de manera interinstitucional. Se activaron todas las áreas protegidas que tienen ecosistemas costero marinos y presencia de aves marinas. Afortunadamente no pasamos más que de la alerta. Hasta ahorita no ha sido algo muy problemático, pero aquí nosotros desconocemos cuál es el manejo del lado de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de información que habría que influir, porque también habría que establecer protocolos homogéneos para el tema de este tipo de enfermedades, ¿no? De este tipo de problemas que pueden ser los vectores, las propias aves migratorias. Y también se habló un tema en estos espacios transfronterizos, hablaban del lado del Golfo de México, los ecosistemas hipersalinos, como el caso de la Laguna Madre del Río Bravo, que tiene una vinculación muy fuerte con la Laguna Atascosa y otras del lado de Texas, donde sería importante ver el manejo de estos ecosistemas para la conservación de los pastos marinos, que también son bien importantes para la alimentación de tortugas, ¿no? Y algo que también se mencionó del lado del Pacífico es esta problemática de los bosques de elk que se están perdiendo por un crecimiento pues abundante de erizos, al parecer por temas de cambio climático, de calentamiento de las aguas o de aumento de la temperatura, y que, bueno, pues también ahí hay una problemática. Y se hablaba mucho también de esta dispersión a más de 300 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos en la zona de California, entre la California, Estados Unidos y la península de California, obviamente la parte marina, de dispersión de larvas que se ha detectado hasta más de 300 kilómetros a ambos lados de la frontera, pero que también está teniendo algunos efectos por estos temas de cambio climático, y habría que medir qué efectos tienen estos cambios con el tema de las pesquerías, vinculados a pesquerías comunitarias, a pesquerías que le llaman pesquerías ribereñas o muy próximas a la costa, y que también están vinculadas a comunidades indígenas, ¿no? Particularmente del lado del Golfo de México no hay mucho de este trabajo, salvo una área natural protegida que está pegada a la costa, que es la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, que tenemos una zona indígena, que hay actividades territoriales, culturales con esta comunidad indígena, pero hay poca actividad pesquera, pero también no hay mucha vinculación. Ahí se hablaba de trabajar mucho el tema de la educación ambiental, la cultura ambiental, sobre todo para las comunidades costeras vinculadas a ecosistemas marinos. Y hablaban también del tema de los manglares y básicamente, ¿no? No sé si se me pasó algo, ahí los compañeros del grupo si quieran mencionar algo adicional. Thank you, Jose. Gracias, Mary. Gracias, José. Un tema que se trató en nuestro grupo de trabajo fue que en los estudios que se están realizando hasta ahora falta determinar las consecuencias socioeconómicas que tienen estos tipos de conectividad, que realmente han habido pocos estudios y que se deberían involucrar más como parte de la red NAMCA. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, finalmente, le vamos a pedir a Jaime que incluya brevemente algo más que
no pudo incluir en sus comentarios. Todavía está conectado. Muchas gracias, Mary. En realidad ya me informaron que Andrew nos apoyó complementando la información. Les pido una disculpa. Y bueno, fue un grupo muy provechoso porque realmente tuvimos este ejercicio realmente de inmersión profunda, hablando de mamíferos marinos, con el lobo fino de Guadalupe y seguramente ya fue explicado por Andrew. Gracias. Great. Muy bien. Muy bien, gracias a todos por compartir lo que discutieron en sus sesiones de trabajo. Son conceptos fascinantes, ideas muy buenas y retos muy importantes que pudimos tener a través de notas. Entonces, para concluir hoy, vamos a pedir a cada uno de nuestros panelistas de la primera porción de esta reunión que en un enunciado, y les voy a dar un poquito de tiempo para que preparen un enunciado. ¿Cuál es una manera clave que los administradores pueden actuar para avanzar la conectividad ecológica? Y entiendo que Elba necesitaba desconectarse en este momento, pero nos gustaría mucho escuchar cuál sería una manera como los gerentes pueden avanzar en la conectividad ecológica. Yo diría ser buenos científicos y buenos vecinos. Muy bien. No sé qué pasó con mi video. Desde la perspectiva canadiense, yo diría que hay una desconexión entre administración y ciencias y pienso que los dos deben de trabajar más estrechamente para compartir información, identificar los huecos de información y definir las soluciones comunes. Yo diría más literatura o más conocimiento del océano, especialmente para los estudiantes y los maestros, y viendo hacia el futuro. Muy bien, gracias a todos. Y con eso le paso el micrófono a los organizadores del evento para que concluyan para el día de hoy. Nos den las conclusiones para el día de hoy. Muchas gracias, Mary. Creo que tenemos un par de minutos más. Si alguno de los panelistas quisiera hacer algún comentario final o un resumen de lo que aprendieron. Y también tenemos el chat abierto. Si hay más preguntas, si quieren hacerle preguntas a los panelistas ahorita que estamos aquí. Yo iba a decir que gracias por invitarnos. Fue una discusión muy interesante en general. Gracias. Hay dos preguntas que se escribieron anteriormente en la sesión que las puedo incluir. Eso sería útil, en las que pudiera yo contestar en este momento. Y creo que estas son de Bárbara Lachi para Elba y Lauren. Creo que ya le contesté directamente a Bárbara, pero si me las puedes enviar a mi correo electrónico, las puedo ampliar y realmente me tengo que retirar. Entonces les pido disculpas por no poderme quedar más tiempo y les agradezco esta invitación y poder hablar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Elba.
Voy a decir brevemente. Nunca había discutido con comentado con la gente de la industria. Y yo supongo que se reciben mejor si las zonas fueran más dinámicas y fueran permanentes. Es el único que yo pudiera decir. Gracias. Y eso fue en respuesta a la pregunta que puso Bárbara sobre pescas comerciales y que hubiera zonas de no pescar y que fueran áreas protegidas. Gracias, Mary. Y gracias a todos los panelistas por una muy buena discusión, sus presentaciones. Y gracias por participar el día de hoy. En sus grupos de trabajo, parece que tuvieron muy buenas discusiones. Vamos a tomar las notas de la sesión de hoy. Vamos a crear un documento resumen que incluye también los recursos que se compartieron. Eso se los vamos a proporcionar una vez que se concluya. Muchas gracias por acompañarnos y si alguno de los organizadores tiene algo más que decir, adelante. Si no, es todo de nuestra parte. Muchas gracias una vez más. Gracias a todos. Esto fue muy interesante e informativo. Thank you. Bye, everybody. Thank you, everyone. Good luck with your work. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye.